El circuito de ejemplo que tenemos aquí tiene dos resistencias en serie. En la parte final es lo único que se puede resolver. Y como están en serie, sumamos 13 más 7, nos van a quedar 20 ohms aritméticamente. 13 más 7, 20. Y esta nueva resistencia, la 3,4, se va a sumar con esta R2, pero ahora están en paralelo. Recordemos que el en paralelo es el inverso de la suma de los inversos. 1 entre R2 más 1 entre R, el equivalente a 3,4, o sea, un quinto, porque este es de 5, más un veinteavo, porque este es de 20, va a quedar un cuarto. Es la suma aritmética de un quinto más un veinteavo, y a eso hay que sacarle el inverso. Por lo tanto, el inverso de un cuarto es 4. Entonces la resistencia equivalente de este par en paralelo es de 4 ohms, sería la resistencia 234, que para finalizar nuestro circuito pues está en serie con la resistencia 1, y así sumaríamos aritméticamente para sacar la resistencia total 8 más 4 por estar en serie, y sería la resistencia 1, 2, 3, 4, o la resistencia total de 12 ohms. Nuestra resistencia total del circuito sería 12 ohms, el voltaje total 24 volts, por lo tanto ya podemos calcular la corriente total de nuestro circuito, 24 entre 12, 2 amperes. Y de ahí nos devolvemos, o bueno, más bien podemos calcular más cosas devolviéndonos, recordando que esta resistencia total la forma este circuito equivalente de la resistencia 1, 2, 3, 4, que a su vez nació de la resistencia 1 con la 2, 3, 4 que estaban en serie. Por estar en serie, la corriente total 1, 2, 3, 4 es igual a la corriente 1 y a la corriente 2, 3, 4. La corriente que pasa por aquí y la que pasa por acá es igual a la corriente total que sale de la fuente, que son los 2 amperes. Por lo tanto, la corriente 1, la que debe pasar por aquí, pues ya sabemos que es 2 amperes. Y la corriente 234, la que debe pasar por esta resistencia que no existe, pero es equivalente a otras resistencias, también debe ser de 2 amperes. Con esto podemos saber ya el voltaje 1, que es corriente 1 por resistencia 1, o sea 2 amperes por 8 ohms. Corriente 1 por resistencia 1, 2 por 8, 16 volts se lleva al registro. La- el voltaje 234 pues debe ser el voltaje que sale de la multiplicación de la corriente 234, que también es 2 amperes, por la resistencia 234, no por la 2 o por la 3 o por la 34, no, tiene que ser la 234 porque es el voltaje 234 y la corriente 234. 2 por 4 nos va a dar 8 volts de voltaje 234. Este nos sirve porque, si nos acordamos, la resistencia 234 nació de la resistencia 2 con la 34, y al estar en paralelo, me regreso de aquí a acá, el voltaje 234 por estar en paralelo es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 34. El voltaje en estas dos, o sea, de aquí, que son los 8 volts, es el mismo aquí y es el mismo acá. Por lo tanto, el voltaje en 2 ya lo puedo poner en el registro, que es de 8 volts. Y la corriente 2 ya la puedo calcular con base en este voltaje y la resistencia 2. Es decir, 8 volts entre 5 ohms me van a quedar 1.6 amperes. También puedo calcular la corriente 3,4. Pues bueno, no la puedo poner en el registro, pero me va a ser útil. La corriente 3,4 es el voltaje 3,4 que venía desde acá, que es el 3 y es el 4, 8 volts. Y la resistencia 3,4 pues es 20 ohms. Entonces el voltaje 3,4 es 8 dividido entre la corriente entre 20 ohms, me quedan los 4.4 amperes. Esa es la corriente 3,4, que es voltaje 3,4 entre resistencia 3,4, 0.4 amperes. ¿Para qué me sirve esa? Pues bueno, ya estando en este circuito, la corriente 3,4 es la que pasa por aquí y por aquí. Es un circuito serie, el que se formó con las resistencias 3,4. Por lo tanto, la corriente 3,4 es la misma en la 3, en la resistencia 3 y en la resistencia 4, y es la misma la resistencia a la corriente 3,4, que es 0.4 amperes. La corriente 3 también es 0.4 amperes, y con eso puedo calcular el voltaje 3 multiplicando la corriente 3, 0.4 amperes, por la resistencia 3, que es 13 ohms, y van a salir 5.2 volts. Y para terminar también puedo calcular el voltaje 4, pues multiplicando la corriente 4, que es la misma de 0.4 amperes, por la resistencia 4, que es de 7 ohms. Voy a tener 2.8 volts, y así ya tengo todos los
parámetros de cada una de las resistencias de este circuito. En este caso el diagrama nos muestra un diagrama eléctrico de una lavadora donde podemos ver un alambre que va, conecta una terminal y otro alambre que regresa. Eso es lo más tradicional. Todos los circuitos se forman con dos alambres, uno de ida y otro de regreso. En un diagrama eléctrico como el que usamos en las clases, pues sería en esta modalidad. Este se representaría a uno de los alambres, este representaría a la lavadora y este el otro de los alambres. Ahora en este caso se torna más compleja el circuito, le agregamos un elemento más. De nuestro centro de carga sale un alambre que surte a la lavadora, pero también surte al foco, y el retorno pues también viene del foco y también va de la lavadora. Nuestro diagrama eléctrico pues sería como este, nuestra fuente que sería el centro de carga, una resistencia que equivaldría al alambre que va hacia del centro de carga a la lavadora, y la lavadora sería esta, pero después otro alambre que continúa desde la lavadora hasta el foco, que sería este, y el retorno, pues otro alambre que pasa por la lavadora y otro alambre más que va de la lavadora a la fuente, siempre en paralelo. Estas dos resistencias que sería la lavadora y el foco, formando así nuestro diagrama. Para terminar la solución de este circuito, pues tenemos esta última parte que está en serie. Conocemos la corriente 345, por lo tanto esta corriente era de 0.3157 amperes, que por estar en serie pues es igual en la resistencia 3, en la 4 y en la 5, que sería esto.
la misma corriente que pasa por aquí debe pasar por aquí y por acá. La que buscamos es la corriente 4, que es la que va a pasar por lo que sería el foco. Entonces esa corriente 4 pues debe ser igual en todas las resistencias, 0.3157 amperes. Por lo tanto podemos conocer el voltaje del foco, el voltaje 4, que es la corriente 4 por la resistencia 4, que sería 0.3157 amperes por 240 ohms. Vamos a tener un voltaje de 75.6 volts. Es decir, cuando arranca la lavadora y se genera aquí una resistencia de 1 ohm en ese arranque, el voltaje que le llega al foco es de 75 volts. En lugar de llegarle 120 volts que debe recibir, recibe 75, y es por eso que su intensidad baja en ese momento, en los momentos en que está encendiendo la lavadora. Esa es la respuesta a la pregunta del inicio.